Hola homies, bienvenidos a otro video. Traigo este gorro porque mi pelo no tiene sentido y luego me bullean. En esta ocasión vengo a hablarles de otro libro, 1984 de George Orwell. Es un libro que recomiendo, entonces vayan a leerlo si no lo han hecho o hay una película, porque nos vamos a meter a spoilers. Winston vive en Oceanía, pero no el continente que conocemos ahora. Es un mundo alternativo en el que solo existen 3 países. En este mundo, Oceanía ocupa el sur de África, lo que hoy sí es Oceanía, las Américas y las Islas Británicas. Los otros 2 países son Eurasia, que ocupa lo que hoy es Europa, y lo que en su momento fue la URSS, y Estasia, que ocupa lo que hoy es China, Japón y la península de Corea. Y bueno, estos países están constantemente peleando. Cada país tiene su propio sistema político. En el caso de Oceanía, donde ocurre la historia, está el Gran Hermano, pero por fines de entretenimiento le vamos a decir el Oni-chan. La verdad no está claro si el Oni-chan existe o existió, pero el partido que controla Oceanía, INGSOC, hace todo lo posible para que el Oni-chan quede como el más chido de todo el mundo. En Oceanía hay 3 clases sociales: los proles, la gente del partido y la gente del partido interior. Para mantener el orden y el Oni-chan espían a la gente por pantallas en todo el país. ¿Suena familiar? Y tienen 4 ministerios. Nuestro personaje principal, Winston, trabaja en el Ministerio de la Verdad, que se encarga de cambiar la historia para que el Gran Hermano siempre quede como el más chido. Winston tiene un matrimonio fallado, hace el mismo trabajo todos los días y está muy deprimido. Entonces compra un diario para mentarle a la madre a Oni-chan. Toda forma de protesta se vale. Y de hecho les quiero leer el primer fragmento. En primer lugar, quiero dejar una cosa bien clara. Este no es el típico diario. Sencillamente he decidido empezar a escribir mis memorias. Achis. Esto es el diario de Greg. Bueno, como sea, Winston empieza a escribir así, abajo con el Oni-chan y así. Winston está cansado de cosas como Doublethink y Newspeak. El Doublethink es una doctrina que usa el INGSOC para hacerte creer en 2 ideas contradictorias. Una frase que usan frecuentemente es: la libertad es esclavitud. Newspeak, por otra parte, es una idea de reducir el lenguaje para que la gente no se pueda expresar o criticar ideas. Pues bueno, hay muchos ejemplos de Newspeak y no, el lenguaje inclusivo no es Newspeak. Newspeak es eliminar palabras para quitar la crítica y hasta donde yo sé, el lenguaje inclusivo solo quiere agregar cosas. Entonces sí, Winston está bastante cansado de cómo las cosas se manejan en Oceanía. También es importante resaltar que el partido mató a su familia. Winston se empieza a alocar y empieza a ir a los barrios de la gente pobre. Entonces ahí descubren una tienda o un ático abandonado. El señor se lo presta para que Winston haga lo que se le dé la gana ahí. Y es un lugar donde puede ser libre porque no hay pantallas. Pronto se aloca más y comienza un amorío con su compañera de trabajo, Julia. Es bastante obvio que Julia es una fantasía que tenía el buen George Orwell. Entonces, entre mucho amor y así, Winston y Julia deciden unirse a la hermandad. Son rebeldes que luchan contra el Oni-chan. Winston tiene un compañero en el trabajo, O'Brien, del cual Winston sospecha que es algún tipo de rebelde. Entonces se ponen en contacto con él y se unen a la hermandad. Pero después de una noche de amores en el ático de la tiendita, los cacharon. Cuando estaba leyendo esa parte, lo único que pensaba es en la canción de Puertos Pujidos, nos cacharon. Me prometiste discreción, por tus pujidos nos pescaron. Que es verdad. Entonces los capturan, los tortura O'Brien, los traiciona. Resulta que la hermandad nunca existió. Y eventualmente pierden todas las esperanzas y Winston y Julia se traicionan, son liberados y ya no tienen más. Y ahora aman al Gran Hermano. Fin. Pues bueno, ahora les voy a dar mi opinión. Un final bastante deprimente. Pero igual es un libro muy decepcionante porque, o sea, ¿qué tipo de novela distópica es que no hay juegos del hambre? Yo estaba esperando que Winston se ofreciera como tributo, pero no. No se crean. Está muy padre el libro, probablemente es más similar de lo que vivimos aquí. No, como por ejemplo, INGSOC es obviamente de derecha, pero se vende como de izquierda. No sé si suena familiar. Pero bueno, INGSOC es como súper conservador, más conservador que el PAN en México. No, ese PAN no, pero bueno, también aplica. Ese mero. Porque por ejemplo, INGSOC se opone al sexo afuera del matrimonio. Hasta tienen una liga antisexo. También es importante aclarar que esto no es comunismo. Sí pusieron atención en
mi video de navegando, sabrán que el comunismo es una abolición de las clases, o bueno, es una parte de. Entonces pues ahí están muy marcadas, ¿no? O sea, tienes hasta arriba la gente del partido interior y hasta abajo la gente que es prole. Aparte, Orwell mismo era socialista, la única cosa que no le gustaba era Stalin. El diseño de Onichan en el libro es Stalin. Siento que cada vez estamos más cerca de vivir como en Oceanía. Por eso vayan a votar en julio. Yo voy a ser funcionario de casilla. Bueno, el próximo libro que vamos a leer es 100 años de soledad. Vayan a leerlo y lo discutimos en un mes. Si te caí bien, puedes seguirme en Twitter, en mis Instagrams, en TikTok. Ahí estoy subiendo muchos videos. Y también en Snapchat, que ya también va a agregar como su copia de TikTok. Entonces probablemente suba videos ahí. También puedes ir a ver mi último video. XD. O mi reseña de Mujercitas. Es que no mames, güey, no hay imágenes. Y aparte son 777 páginas. Solo mira la magnitud de este libro. O sea, está bueno como para agarrarse a Nos vemos en la próxima. Fuck with us, you insane in the mind. You cowards way out of line. Money talk, boy, you wasting my time.